Muchísimas gracias, Anabel. Bueno, este tema nos daría para días, porque es un tema que tiene mucho, como decimos, mucha tela por donde cortar. Damos la bienvenida a Lauri Peña, psicóloga clínica. Oigan esto, vamos a hablar del papel de la amante y los infieles. Bienvenida, Lauri. Gracias, Violeta. Yo feliz, haciéndole un comentario ahorita a Deyanira, que tenía 1 año y pico sin venir, señores. Increíble. Wow, ¿cuánto pasa el tiempo? Así es. Y bueno, nos referimos en la presentación del tema a la amante porque es algo que en sociedades como la nuestra es lo que más abunda, pero sabemos que se presenta en ambos sexos. Sí. Entonces, ¿qué se puede decir en cuanto a estas personas? Vamos a iniciar, ¿por qué esa persona quizás acepta el hecho de no tener un rol protagónico, vamos a decirlo así, en la vida de esa pareja en específico? ¿Por qué una persona cae en esto? Claro. Mira, lo primero es saber tu identidad, que eso es lo que muchas veces, de cierta forma, no toma en consideración quien acepta el papel de ser, como dirían por ahí, la segunda base, o la otra dentro, o el otro dentro de una relación, ¿verdad? Entonces, ¿qué acontece con esto? Cuando no sabes quién eres, no identificas realmente cuáles son tus ideales, cuáles son tus puntos culturales en el sentido de tus valores, desde ahí tú aceptas cualquier cosa. O sea, eso es que decirte, mira, eso es verde, sabiendo que lo estás viendo azul, pero al final quieres dejarte guiar de alguien más. Y habla mucho de tu autoestima, habla mucho, siempre me voy al inicio, señores, la niñez, la identidad de los niños cuando están de cierta edad, de cuando hablamos de 2 hasta 8 años, tenemos que ponerle mucha atención, porque desde ahí va a desprender la toma de decisiones, la identidad directa como persona, pero sobre todo establecer los límites sanos que necesita alguien al decir que no. Pero muchas veces decimos siempre sí. A los pacientes yo les digo, él no es como una palabra como el sí, pero él no está estableciendo un límite donde tú no le estás permitiendo quizás a alguien más que cruce esa línea, porque tú entiendes que no mereces eso y que además de todo lo que te están brindando no es beneficioso para un futuro, que es lo que muchas veces pasa cuando alguien acepta ser la segunda o el segundo de una relación. ¿Y qué pasa cuando esto, que bueno, viene mucho de la mano también con el tema de la autoestima y demás, cuando esto ha venido con una promesa que normalmente siempre dicen, no, que los hombres casados siempre están supuestamente mal con la mujer, que están en habitaciones diferentes? Entonces, ¿qué pasa con personas que deciden creer esta promesa? Claro, mira, me gusta mucho esa pregunta, Violeta, porque es parte de la narrativa. Cambien esa narrativa a hombres, porque la mayoría dicen lo mismo. No, no me dejo porque las niñas están muy pequeñas, los niños están en cierto lugar o tenemos negocios en conjunto, pero a quien quiero y con quien deseo estar es contigo, pero debes de esperarme. Entonces, esa promesa de espera alimenta esa parte donde esa autoestima, la poca identificación de quién eres, te está dando cierta esperanza. Entonces, desde ahí desprende esa promesa, valga la redundancia, a que tenga que esperar. Yo tengo pacientes, bueno, te comentaba ahorita, que han durado hasta décadas esperando a alguien. Señores, eso es violencia. Sí, y que hasta tienen hijos Sí, incluso. sí. Y dentro de esa violencia, muchas veces los hijos se dan cuenta que tienen hermanos, pero no pueden hacer. Activando la mañana. El mejor programa, activando la mañana. Pa' que tu día sea mucho mejor. Activando la mañana. Bueno, entonces nos contabas de cuando estas parejas y sobre todo hasta con hijos en el anonimato. Mira, decía que los niños de cierta manera son los que más se afectan, porque cuando ellos saben que tienen hermanos, que tienen otra familia, que quisieran de cierta manera poder acercarse, tener esa familiaridad, ese compromiso, pero sobre todo esa parte donde las emociones puedan acercarse en esos sentimientos y no se puede.
Entonces, no solamente la madre sufre, sino también los niños, como reitero. Entonces, desde ahí también habla mucho de que el niño empieza una rebeldía, empieza también a traer muchas malcriadezas, que eso trae repercusión no solamente en la casa, sino también en la escuela o el colegio. Claro. Que desde ahí, cuando comienzan a llamar a mamá, y papá, ¿por qué no viene? Porque tampoco papá puede ir muchas veces a las actividades de la escuela o los colegios, Claro. a representar a tu hijo. Muchas veces tampoco se dan esos momentos de tú tener unas vacaciones, durar quizás fechas específicas, un ejemplo, Navidad, cumpleaños, donde papi o mami de cierta manera puedan estar, que más se da en el hombre que no puede estar presente. Y eso es muy doloroso. Claro. Muy, muy, muy doloroso y afecta las emociones de los niños. Claro, claro. Cabe destacar que no lo dijimos al inicio, estamos tratando este tema porque hoy también es el supuesto Día de los Infieles y de las amantes, que se fue tomando esa costumbre porque se dice supuestamente que el día de hoy celebran con la segunda base, supuestamente. Entonces, precisamente por eso estamos tratando este tema. Ahora bien, y hablando de los infieles, ¿qué pasa con este hombre? Repito, nos estamos refiriendo al tema porque abunda más, pero obvio que Sí, también hay exacto. muchas mujeres infieles. Claro, claro. Ese hombre que ama a su esposa, la ama y como sea, para satisfacer su ego, tiene que buscar más mujeres. Sí. Mira, eso es algo cultural. Siempre lo he dicho, por la razón de que he tenido pacientes y le digo, entonces, ¿por qué lo haces? ¿Qué te motiva? Bueno, lo que pasa es que de cierta manera en mi casa o mis tíos tenían y como que eso se fue volviendo una bola de nieve y adopté esa conducta, que es una conducta adaptada, Claro. independientemente de, por eso hablo de la cultura, de la educación y habla mucho también de los valores, el celebrarle mamá, papá, a los niños. ¿Cuántas novias tú tienes? ¿Cuántos? 4. Ay, Por favor, sí, no se eso no debe. sería beneficioso porque estigmatizamos directamente también a la mujer. Sí. La encasillamos, mira, yo trabajo violencia y muchas veces cuando tengo mujeres de cierta manera y le pregunto, pero ¿cómo caíste? ¿Cuál fue o en qué momento te diste cuenta que esa persona no iba a hacer nada por ti o no iba a dejar a su pareja? Mira, yo independientemente vivía en una casa donde yo no tenía mucha forma de yo tener como acceso a la sociedad y ver ciertas cosas. Excluimos a veces a las niñas de muchas informaciones Sí. que necesitamos equipar en casa para que esto no pueda suceder y que los acuerdos de que alguien más me está brindando, entonces no se dé a un cierto positivo, en el sentido que automáticamente el hombre que ama a su mujer no la va a dejar, Violeta. No, no la va a ¿Me dejar. entiendes? Entonces sí va a satisfacer eso, como tú dices, ese ego de hombre, de mantener a esa otra persona, y no solamente esa persona, pueden que hayan varias, pero entre ellas no lo sepan. Claro, Eso claro. sucede mucho. Suele pasar. Y esta desigualdad que hay con este tema, porque a los hombres considero yo que hasta se lo celebran cuando tienen muchas mujeres. Un hombre que tiene muchas mujeres, el machazo. Sí. Sin embargo, una mujer comete el mismo error porque es un error, es una falta de lealtad y es señalada por la sociedad, que bueno, hemos visto casos incluso en medios de comunicación donde se tratan este tema con mujeres y es acribillada. Sí. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Por el mismo, el alimentar ese ego, ese machismo, de que realmente el hombre tiene más posibilidad de hacer cosas y puede ser perdonada, pasada por alto, e independientemente la mujer no. La mujer está dentro de un pedestal y que ese pedestal, si se sale de ahí o se quiebra independientemente, entonces yo debo de señalar. No es que se está diciendo que las mujeres tienen las mismas posibilidades de ser infiel que el hombre, no, para que no se confunda la información, sino que damos más por sentado que el hombre de cierta manera tiene oportunidades de hacer ciertas cosas donde la sociedad va a hacerse muchas veces caso omiso. Claro, es cierto, es cierto. Pero bueno, es así y es parte de la realidad y si usted está pasando por alguna situación similar o conoce a alguien, es bueno que vaya a buscar ayuda de un profesional. Muchísimas gracias, Laura.